Uso de la escoria de cobre de un vertedero abandonado en mezcla asfáltica. Una de las grandes preocupaciones a nivel mundial es la problemática del crecimiento en la producción de residuos industriales, tratamiento y disposición final de estos. Hablando de esto, pues se viene lo generando a través de los años investigaciones que aportan estrategias para tratamiento y aprovechamiento de estos diferentes residuos. Uno de los residuos más producidos en este caso es la escoria de cobre, que es un pasivo ambiental, dinero que normalmente se deposita en vertederos y no tiene un valor comercial. Existen dos tipos de escoria. Una escoria primaria, que básicamente es la que se extrae desde la minería, y la escoria secundaria, que es la que se genera por el aprovechamiento de lo que es la chatarra, ¿no? Entonces, en Ecuador se producen aproximadamente al año 68.750 toneladas de escoria producida, pues, por las diversas empresas mineras. Entonces, cerca de donde solo el 24.41% de ese porcentaje es reutilizado en los rellenos, en zonas costeras, y el 76.59% es depositada, pues, en las relaveras, sin importar mayormente el impacto ambiental que se genera. Esto es una cifra altamente alarmante, que motiva a emplear pequeños cambios para lograr grandes resultados. En base a esta problemática, unos ingenieros de la Universidad de Atacama de Chile realizaron un artículo científico eh, que básicamente habla sobre la utilización de la escoria de cobre como sustituto parcial de, de los áridos dentro de lo que son la mezcla de pavimento. Y en donde, pues, como el método Marshall, ellos evaluaron todos los parámetros característicos de esta mezcla, en este caso la densidad, el porcentaje de bucos de aire en la mezcla, lo que es el porcentaje de vacíos, y también lo que es la fluencia y desabilidad. En este caso, ellos lo que le realizaron fue cuatro vinquetas, en este caso, en donde fueron agregando diferentes porcentajes de maestra escoria de cobre, y fueron realizando lo que serían las propiedades, ¿no?, de densidad que ya hablé anteriormente. Los materiales que se utilizaron en el laboratorio para este caso utilizaron cemento asfáltico tipo CA24 por su grado de viscosidad absoluta, y por las buenas condiciones que presenta para el clima de la región. También ellos utilizaron lo que es la gravilla de 3/4, 1/2 y 3/8, y básicamente para todo esto, para la elaboración de los brinquedos, ¿no?, del ensayo Marshall. También utilizaron lo que es el aparato también para realizar todas las pruebas de densidad y de fluencia y todo lo que se nos anteriormente. La escoria de cobre, pues, ellos la extrajeron de cuatro calicatas directamente de la relavera donde están depositadas, ¿no? En donde, pues, lograron recolectar muestras seleccionadas desde las paredes y el fondo de cada una de las calicatas. Bueno, a continuación se explican los principales métodos que se utilizaron para determinar las propiedades, ya que dentro de las brinquetes que se realizaron para los ensayos. En este caso, pues, para la caracterización de las muestras de escoria de cobre, ellos utilizaron el diafractómetro de rayos X, que básicamente es un aparato que nos permite caracterizar la mineralogía de la escoria de cobre. Entonces, como se muestra a continuación, el resultado, pues, principalmente esta escoria de cobre que se evaluó está compuesta por silicato de hierro y pixitiano, que básicamente son materiales que brindan mayor densidad a la mezcla de pavimento. Para el diseño y el control de las mezclas de pavimento bituminoso se utilizó el método Marshall, el cual permite determinar el contenido de óptimo de asfalto para la mezcla en función de las características de los áreas. Los parámetros Marshall estudiados fueron densidad, grupos de aire, también lo que son porcentaje de vacíos, fluencia y estabilidad, y también se determinó el contenido óptimo de asfalto de la mezcla. Además, en este diseño Marshall se evaluó la mezcla asfáltica con 4.5, 5, 5.5, 6 y 10.5% de asfalto en base a 24. Para el estudio se diseñaron, este, como dije anteriormente, cuatro tipos de brinquetes, en este caso, en donde se eh, consideró una del 30% de escoria de cobre, otra del 50% y otra del 70%, y la última fue básicamente, se hizo una mezcla normal, en este caso utilizando solo la gravilla y elementos asfálticos. Esto con el objetivo de comparar los resultados, ¿no?, en este caso, en donde básicamente se muestra lo que sería la comparación de los resultados que se vio con la mezcla normalmente utilizada en pavimentos y con la agregada de escoria de cobre. Eh, Además, también utilizaron tamaños de áridos mayores, pues, a 2.5 milímetros, en las siguientes proporciones: de 13% de gravilla, de un cuarto, 40% de gravilla de un medio, 27% de gravilla de 3/8, 50% de arena.
Bueno, como resultados, dentro de los parámetros de Marshall, se evaluó la densidad en función de, mejor dicho, se encontró la densidad, en este caso, en función de las variables de contenido de escoria del core y contenido de asfalto. Entonces, como, ya como sustituto parcial, no el área convencional que se utiliza normalmente. Como es natural en este caso, se aprecia que a medida que aumenta la cantidad de asfalto y el contenido de escoria del core, pues en manera general aumenta la densidad de la mezcla. A continuación se muestran los resultados de la estabilidad de cada mezcla de escoria de cobre, y en este caso se puede observar que presentan estabilidades inferiores al control. El comportamiento de la estabilidad es un poco desfavorable, ya que se encuentran mezclas por debajo de los 9.000 Newton y de requisito de la mezcla práctica por una carpeta de rodador. Entonces, es una pequeña problemática que se encontró dentro de esta evaluación. Como ya conocemos, pues, la estabilidad de un asfalto es su capacidad para resistir los desplazamientos y las deformaciones bajo las cargas de tránsito, ¿no? Que se aplican directamente sobre este pavimento. Un pavimento estable es capaz de mantener su forma y su lisura bajo repetidas cargas, ¿no? Entonces, un pavimento inestable básicamente desarrolla abollamiento, ondulaciones y rotaciones que indican cambios en la mezcla. Con respecto a la fluencia, en este caso, de la mezcla asfáltica, todas las mezclas cumplen con un rango establecido por el MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas de China, en este caso, de 8 a 16 milímetros, en este caso. Entonces, exceptuando que la muestra de 70% de escoria de cobre y 6% contiene asfalto que se ubica levemente por debajo, ¿no? del mínimo en este caso. La fluencia Marshall es la deformación total expresada en milímetros que experimenta la probeta desde el comienzo de la aplicación de la carga en el ensayo de estabilidad hasta el instante de producirse la falla. En los siguientes resultados se confirma que a mayor presencia de asfalto, pues la escoria de cobre en la mezcla en sí tiende a disminuir el porcentaje de huecos con área de brinquetes. Entonces, todas las muestras cumplen con las especificaciones para una base asfáltica gruesa de 5 a 10% de huecos. Las escorias de cobre de 30 y 70%, en ese caso, cumplen para una capa intermedia de 3 a 8%. Contenido de asfalto en el rango de 4.6 a 6%. Las muestras de 30 y 70% de escoria de cobre cumplen con para una carpeta rodada de 4.6% de huecos, en este caso, con contenido de asfalto de 6, 5 y 6%. El contenido de huecos con aire nos permite conocer la impermeabilidad de un pavimento asfáltico, es decir, medir la resistencia al paso del aire en ese caso y el agua hacia su interior, entonces nos permite obtener básicamente pavimentos más drenables, ¿no? En conclusión, en este caso, de manera general, de lo que se puede obtener dentro de este estudio, pues en este caso, todas las muestras con sustituciones parciales de escoria de cobre tienen mayor densidad que la muestra control. Y por el contrario, la estabilidad se ve reducida en todas las muestras. Sin embargo, pues cumplen con la especificación con las especificaciones mínimas de estabilidad de una carpeta base. Bueno, en relación con el contenido de huecos con aire, todas las muestras con las especificaciones, cumplen con las especificaciones de base asfáltica gruesa para los contenidos de asfalto de 4, 5 y 5%, mientras que la muestra es 30 y 70% cumplen tanto para una capa intermedia el contenido de asfalto en el rango de 4.6, como para una mezcla de rodadura de contenido de 5 a 6%. Respecto al contenido de vacío de agregados minerales, todas las mezclas asfálticas estudiadas cumplen con un requisito de especificación de manual de carreteras. Al diseñar un pavimento asfáltico con sustitución parcial de áreas convencionales por escoria de cobre, los resultados sugieren la utilización hasta un 30% de su contenido petro en la fracción gruesa, ya que una sustitución mayor demandaría un aumento de la cantidad de asfalto para alcanzar el diseño óptimo. La utilización de pasivos ambientales mineros como la escoria de cobre, estudiadas en mezclas asfálticas invaliente, contribuyen a mejorar las condiciones ambientales y la demanda de áreas en todas las zonas que básicamente se encuentra en sí rodeadas por la minería. Entonces, este es un tema muy importante y es una estrategia muy buena implementada por estos ingenieros, en este caso, que podemos adoptarla en alguna tesis o algún tema científico, aprovechando que en nuestra región, pues estamos en nuestra ciudad, en este caso, en nuestra provincia, estamos cerca pues, de lo que es Zamora Chinchipe, que es una ciudad altamente minera, una región altamente minera en este caso, y donde se extrae también gran cantidad de oro, cobre y plata. Entonces, la utilización de estos métodos, como el siguiente elemento del Marshall, y también aplicando otros métodos para observar y determinar un diseño óptimo, en este caso, pues sustituyendo lo que sería
los áridos convencionales con la escoria de cobre, que es un material que no tiene un costo comercial hasta ahora, porque solo lo que se hace es, la minería lo hace, lo acumula en vertederos y no tiene un fin. Eso es un residuo. Entonces, en ese caso, es una buena estrategia para poder diseñar pavimentos de mejor manera, ¿no?